Kerem Bürsin. Lo que haría por amor desata furia. Y no estoy exagerando, gente. Estamos hablando de nuestro Kerem, el que nos tiene a todos locos con sus últimas movidas. Madre mía. A ver, ¿os habéis enterado de lo último? Porque yo me quedé así, con los ojos como platos cuando lo vi. Resulta que Kerem, en un arranque que nadie se esperaba, ha decidido hacer algo que ha puesto a mucha gente de los nervios. Y no es nada que tenga que ver con alguna serie o peli nueva, esto es personal, señores. Estamos hablando de algo que, según dicen las malas lenguas, tiene que ver con su vida privada, con su corazón. Sí, habéis oído bien. El bombón turco parece que ha cruzado una línea roja por alguien a quien quiere. Y ojo que cuando digo roja, es que ha hecho explotar a unos cuantos. Para ser honestos, yo creo que lo que ha hecho Kerem es súper valiente. Mira, en este mundo en el que todo el mundo va a lo suyo, que alguien se la juegue así por una persona, eso dice mucho de él. Pero claro, ahora viene el lío. Porque no todo el mundo piensa como yo. Hay un sector que está que trina, que si es un irresponsable, que si está haciendo el tonto, que si le va a salir caro, un montón de cosas. ¿Y qué es eso que ha hecho que ha incendiado las redes? Pues según me ha llegado a mí, resulta que Kerem ha metido mano en un tema que no le tocaba, o al menos no directamente. Ha defendido a capa y espada a alguien, ha salido en su defensa públicamente y no solo eso, sino que parece que ha tomado partido en un conflicto que le ha salpicado de lleno. Y claro, cuando te metes en estos fregaos, siempre hay alguien que se enfada, ¿verdad? Lo que yo creo que está pasando es que Kerem, impulsado por ese amor del que hablamos, ha querido proteger a quien considera importante. Quizás ha visto una injusticia, o simplemente no ha podido quedarse quieto. Y es normal, somos humanos, ¿no? Cuando quieres a alguien, quieres defenderle. Pero claro, estamos hablando de Kerem Bürsin, que no es uno más. Cada movimiento suyo se magnifica, se analiza, se critica, es el precio de ser una estrella. Muchos dicen que Kerem está siendo demasiado impulsivo, que no ha pensado en las consecuencias. Que su imagen pública es muy importante y que meterse en este jardín solo le va a traer problemas. Que quizás debería haberse mantenido al margen y dejar que las cosas siguieran su curso. Pero yo sospecho que para Kerem, en este momento, el amor y la lealtad son más importantes que cualquier otra cosa. Ha dicho basta a la complacencia, y eso, mis queridos salseadores, es un drama con mayúsculas. A ver, vamos a ser sinceros. ¿A quién no le ha pasado algo parecido? ¿Quién no ha defendido a un amigo o a su pareja hasta el punto de meterse en líos? Pues Kerem, que es un hombre de acción, parece que lo ha hecho a lo grande. Y el resultado es este torbellino. Está recibiendo palos por todos lados, pero también tiene gente que le apoya a muerte, que admira su valentía. Yo me pregunto, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar Kerem Bürsin por amor? ¿Qué es lo que ha hecho exactamente que ha desatado esta furia? Porque hasta ahora, los detalles son un poco confusos. Pero la reacción es muy real. La gente está dividida, y eso es lo que más me gusta de estas historias del debate. Ya sabéis que a mí me encanta que estas cosas pasen, porque es cuando vemos a las personas tal y como son, ¿no? Sin filtros, con sus pasiones, con sus errores, con sus aciertos. Y Kerem, queramos o no, nos está mostrando una faceta suya que no conocíamos del todo. Una faceta de protector, de defensor a ultranza. Así que mi pregunta para vosotros, que sé que sois igual de fans del salseo que yo, ¿creéis que Kerem Bürsin ha hecho bien al meterse en este lío por amor, o ha sido un error que le costará caro?